Gracias. Gracias, Quédate con nosotros que después de las trivias, no se olviden de las trivias. Estamos ahí con el doctor Alejandro Moreira Greco y este es su currículum. Señor director, por favor. Alejandro Moreira, médico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en cirugía general, cirugía gastroenterológica y coloproctología, jefe de división de cirugía gastroenterológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Viste, con corbata igual que yo un día sábado, pero no importa, aquí estamos, elegantes. Ahí estamos. A ver, nosotros vimos el Papa hace unos años con un problema de diverticular, decíamos que era diverticulitis, diverticulosis, para decir cuál es la diferencia, que motivó su internación, motivó una cirugía. ¿Cuál es la diferencia entre diverticulitis y diverticulosis? Bien, diverticulosis es la presencia de divertículos en el intestino. A eso se le denomina, que es una condición extremadamente frecuente. Se calcula que 1/3 de las personas de 45 años tienen divertículos y después de los 70 años el 65% de las personas van a tener divertículos en la población occidental. La gente se preguntará, ¿en qué parte del intestino? ¿En todo el intestino o solamente intestino grueso? Se producen en el colon, principalmente en el colon sigmoides, que es la parte final del intestino grueso, cuando está llegando al recto, que es, digamos, el lugar de almacenaje y salida de la materia fecal. Bien. Pero pueden abarcar todo el colon. ¿Podemos definir qué es? Un divertículo es una protrusión de la mucosa del intestino hacia afuera. Es como si le saliesen ampollas a la pared del intestino. Es como una hernia de la mucosa. Es como una hernia de la mucosa, exacto. Y hay dos teorías, una más antigua que habla de un intestino que hace fuerza contra un bolo fecal seco y duro, entonces de esa fuerza se van produciendo estas hernias como saliendo hacia el exterior de la pared muscular del colon. Y la teoría más moderna habla que ese bolo fecal que transcurre más lento por el intestino cambia la microbiota, o sea, las bacterias que están, y las toxinas de esas bacterias que están más tiempo en contacto con la pared, la degradan y son las que permiten, con la degradación, digamos, del sostén muscular, que se produzcan las hernias. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres? Es levemente más frecuente en mujeres, pero es muy frecuente en toda la población. O sea, es una enfermedad que vamos a ver en ambos sexos. ¿Factores de riesgo? Factores de riesgo se vincula principalmente con lo que se llama el estilo de vida occidental, que es una dieta pobre en fibras, baja el sedentarismo, o sea, baja actividad física, tabaquismo y la edad. ¿Sí? Es una patología que se vincula al envejecimiento de la población. Por eso vemos que aumenta la frecuencia a medida que aumenta la edad del grupo que se está estudiando. ¿Cómo las personas se dan cuenta? ¿Qué síntomas puede generar una enfermedad diverticular? La mayoría de las veces es una enfermedad que no tiene síntomas. Es un hallazgo y es un signo del envejecimiento. Yo digo a los pacientes que, porque muchas veces se hacen, como nos contaba la doctora recién, un estudio y le aparecen divertículos por una colonoscopía de control, una ecografía, una tomografía, y lo más probable es que esa persona nunca tenga síntomas. O sea, que tenga los divertículos y transcurra su vida sin síntomas. Algunos pacientes van a presentar síntomas. Y esos son los que es importante lo que vos decís porque en general la gente que sale de una colonoscopía y le dicen tiene divertículos queda muy preocupada, muy preocupada. ¿Por qué esa preocupación? ¿Tiene una mala prensa el divertículo? No, los casos que se conocen en general son los casos que terminan en por ejemplo, cirugías. como el Papa. Como el Papa. Año 2021 fue una enfermedad diverticular, una diverticulitis. Una diverticulitis con estenosis diverticular. Pero pues la misma diverticulitis tiene distintas formas de presentación que cada una es como una enfermedad distinta. A ver, ¿qué diferencia hay entre la sintomatología de una persona que tiene divertículos a uno que tiene una diverticulitis? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo se diagnostica? La diverticulitis es un cuadro agudo infeccioso. O sea, el paciente viene con dolor en el lado izquierdo, como si fuese una apendicitis del lado izquierdo. ¿Siempre izquierdo? Sí, porque afecta al colon sigmoides, que está del lado izquierdo. Puede ser del lado izquierdo o abajo del ombligo, lo que nosotros denominamos la región infraumbilical. Dolor, el cuadro típico es dolor en la fosa ilíaca izquierda, fiebre y leucocitosis, o sea, los glóbulos blancos aumentados, que es toda la respuesta inflamatoria del cuerpo contra la infección alrededor de los divertículos. Bien, en ese caso que llega un paciente a la guardia con este cuadro de fiebre, dolor, ¿el paciente queda internado? ¿El paciente recibe medicación ambulatoria? ¿Cómo es la secuencia? Las dos situaciones son posibles. En general, hay que ver qué grado de infección tiene el paciente. Si es algo muy leve,
puede manejarse en forma ambulatoria, pero si vamos al cuadro típico, ese paciente queda internado con antibióticos endovenosos y es un cuadro que habitualmente tiene una muy buena respuesta al tratamiento médico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en 24, 48 horas el paciente normalizó sus glóbulos blancos, no tiene dolor, no tiene fiebre y está tolerando nuevamente la dieta. Ahora yo pienso ese divertículo inflamado, es una mucosa, la pared es muy finita. ¿Se puede romper ese divertículo? Sí, se puede romper y ahí pasamos a los otros cuadros que son presentaciones distintas. Uno es que se rompa y el cuerpo lo bloquee con otros órganos y se forma un absceso, que es una acumulación de pus, como si fuese una gran ampolla de pus dentro del abdomen, y eso tiene un tratamiento, por ahí se hace tratamientos percutáneos, y lo otro que la perforación queda abierta a la cavidad abdominal, y ahí el paciente tiene una peritonitis, que es una infección gravísima del abdomen, y esa es una emergencia quirúrgica. O sea, un paciente, el que viene con la diverticulitis simple, tratamiento antibiótico, en 2 días está bien. El del absceso necesita un drenaje percutáneo y el de la peritonitis necesita una cirugía de emergencia. Aquella persona que tiene divertículos, ¿qué tipo de vida, qué estilo de vida debe llevar? ¿Puede seguir su vida de siempre o debe tener una dieta especial? La verdad, la recomendación es la misma dieta que se considera saludable, que es una dieta rica en fibras. Las personas tienen Ejemplo, frutas, verduras. Frutas con pulpa y verduras verdes, una adecuada hidratación, disminuir los tóxicos, o sea, los embutidos, los fiambres, la comida preparada, envasada, ¿no? Hacer ejercicio y no tener sobrepeso, que es lo mismo que nos va a decir el cardiólogo, que es lo mismo que dice el médico clínico, es la dieta que se considera saludable. Y este tema que se dice habitualmente, no pueden comer semillas. Ese es un Porque concepto, se mete como el divertículo. semillas, la cáscara, que hay que pelar esto, que hay que pelarlos. Ese es un concepto que por ahí es más antiguo. Justo en Estados Unidos ellos son fanáticos de los pochoclos, hicieron un trial entre pacientes que comían pochoclos y sin pochoclos, allá le prohibían los pochoclos y se vio que es lo mismo. O sea, uno puede comer semillas, maníes, todo, que la verdad la causa no es que se traba una semillita en el divertículo, sino la teoría actual es que hay un desbalance de las bacterias y esas son las que generan la inflamación del intestino. Pero no es la semilla que... Entonces, la verdad, yo al paciente que viene, que consulta, que tuvo el hallazgo, digo, mire, no le cuente a nadie, haga una vida normal, coma con fibras, etcétera, pues si no, entre los pacientes mismos empiezan, no, pelá el tomate, sacar la semilla del kiwi, y se vuelven locos, y a pesar de hacer eso, si va a tener la mala suerte de hacer una diverticulitis, la va a hacer aunque haga esa dieta restrictiva que ya se probó que no se vincula a los síntomas. ¿El diagnóstico es enteramente clínico? Vos revisas al paciente, le haces un estudio de sangre, una leucocitosis, glóbulos blancos elevados, y decís diverticulitis, o hay estudios radiológicos que permiten evidenciar la patología? La sospecha del diagnóstico es clínica y cuando el cuadro es típico es un cuadro que se puede ya iniciar el tratamiento solo con el diagnóstico clínico, pero es conveniente hacer una tomografía para confirmar el diagnóstico y ese es el mejor estudio en el episodio agudo. Y después, cosa que es muy importante, después de que resolvió el episodio, hay que hacer una colonoscopía, no para diagnosticar los divertículos, sino para diagnosticar o excluir el diagnóstico de uno de los diagnósticos diferenciales de los divertículos, que es el cáncer colorectal. Entonces, todo paciente que tuvo una diverticulitis, no en el momento agudo, porque si no ahí se puede favorecer la perforación, pero 3 meses después conviene estudiar el colon para descartar una lesión neoplásica. ¿Cuándo tiene indicación quirúrgica? Bien, ahí tenemos... Nuevamente ya hablamos de la cirugía de emergencia, que es la peritonitis, el drenaje percutáneo, pero la pregunta de los pacientes es, ¿tuve una diverticulitis, me tengo que operar? No, porque la mayoría de esos pacientes nunca más van a tener otro episodio de diverticulitis. Bueno, pero imaginemos... Alrededor del 20% vuelven a tener. Eso te iba a preguntar. Imaginemos que se repite, que lo tenés 2, 3, 5 veces. Entonces, la recomendación de la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto dice que la indicación tiene que ser personalizada. Obviamente teniendo en cuenta estos factores de riesgo que vos nos contabas recién. El paciente que tuvo más de 3 episodios, el paciente que tuvo un episodio complicado, o sea, con un absceso, el paciente que tuvo un episodio severo en la tomografía, y toda una clasificación de las tomografías de la diverticulitis, unas son más leves y otras más graves, dentro del mismo estadio de diverticulitis simple. El paciente que tiene comorbilidades, que toma antiinflamatorios, y el paciente tiene antecedentes familiares de diverticulitis complicadas, todo eso refuerza la indicación de un tratamiento quirúrgico electivo. ¿La cirugía cómo es? ¿A cielo abierto, laparoscópica, robótica? La recomendación en este momento es de hacer un abordaje mini invasivo del colon sigmoides, que se hace con cirugía laparoscópica
o con cirugía robótica, que significa a través de unos orificios en el abdomen, buscar el colon sigmoide. Yo le explico a los pacientes que el colon es como un tubo, se busca el segmento que está enfermo, hay unos límites anatómicos que nosotros tenemos que operar para evitar la recurrencia de los divertículos después de la cirugía, se corta el intestino y se lo vuelve a unir con una técnica especial. Sí precisa la cirugía una pequeña incisión para extraer el colon y poder mandarlo a hacer una biopsia. Perfecto. ¿Hospital público se realiza la laparoscopía? Sí. ¿En el hospital de clínicas? Sí, nosotros en el hospital de clínicas tenemos todo un programa de cirugía laparoscópica bien amplio de todas las especialidades. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a vos. Si querés tener una buena sonrisa, mira.